Ahí va el tonto que siembra en piedras. La frase, lanzada como una piedra desde la sombra de la cantina, cruza la plaza polvorienta y golpea a Mateo en la espalda. No es un golpe físico, sino algo peor. Es un sonido que se ha vuelto tan familiar como el zumbido de las moscas bajo el sol implacable de la tarde, el eco de la burla, la música de fondo de su existencia. El joven se detiene por un instante, apenas un segundo, pero en ese breve lapso el mundo entero parece contener la respiración para observar su reacción. Las conversaciones de los terratenientes en la terraza del bar se apagan, los niños que juegan con una pelota de trapo se quedan quietos, y hasta el perro callejero que dormitaba levanta una oreja. Todos esperan el espectáculo. Ves a Mateo de pie en medio de la nada, un punto solitario en un lienzo de tierra ocre y cielo blanquecino por el calor. Sus ropas, un mosaico de remiendos sobre tela descolorida, parecen una extensión del paisaje árido que lo rodea. Sus manos, que cuelgan a los lados, no son las manos de un joven de 20 años. Son mapas de trabajo duro, agrietadas y callosas, con la tierra incrustada tan profundamente bajo las uñas que parece parte de su propia piel. No levanta la cabeza, no busca al dueño de la voz. Hacerlo sería darles la victoria que tanto anhelan, la confirmación de que sus palabras han encontrado su blanco. En su lugar, sus ojos se mantienen fijos en el camino que se extiende más allá del pueblo, hacia esa mancha yerma en el horizonte que todos conocen como el secarral. Las risas estallan, primero una, luego otra, hasta convertirse en un coro desafinado que rebota en las fachadas encaladas de las casas. Es una risa cruel, la de aquellos que se sienten seguros en su prosperidad y necesitan la desgracia ajena para medir su propia fortuna. Desde la mesa principal, la más cercana a la sombra, se levanta don Ricardo. Es un hombre tallado en la arrogancia, con un vientre prominente que tensa su camisa blanca y unas botas de cuero tan lustradas que reflejan el sol con destellos de poder. Su sombrero de ala ancha proyecta una sombra sobre su rostro, pero no oculta la sonrisa de superioridad que se dibuja en sus labios. Él no necesita gritar. Su voz, grave y aceitosa, se desliza por la plaza con la autoridad de quien se sabe dueño de todo lo que pisa. «¿Qué prisa tienes, muchacho?», pregunta, y el silencio vuelve a caer, preñado de expectación. ¿Acaso las piedras te han llamado para que las riegues? La carcajada que sigue es atronadora, una validación colectiva del desprecio. Los otros terratenientes, hombres de manos suaves y sombreros limpios, se unen a la burla, asintiendo y golpeando la mesa con las palmas. Se sienten parte de algo grande, de un orden natural donde ellos están en la cima, y Mateo, con su pedazo de tierra inútil, está en el fondo, sirviendo de entretenimiento. Es el orden que les conviene, el que justifica su riqueza y la pobreza de otros. Mateo no se mueve, siente cada mirada como un insecto que se posa sobre su piel, siente el peso de su juicio, la certeza con la que lo declaran un necio, un iluso, pero debajo de esa quietud, una corriente invisible lo mantiene en pie. Es la promesa susurrada en el lecho de muerte de su padre, una voz que resuena más fuerte que todas las risas del pueblo juntas. El valor de un hombre no se mide por la tierra que hereda, hijo, sino por lo que es capaz de hacer florecer en ella. Esa promesa es su armadura, su ancla en medio de la tormenta. ¡Qué desdén! Don Ricardo, insatisfecho con la falta de reacción del joven, da un paso al frente, se saca un puro del bolsillo de la camisa y lo enciende con parsimonia, disfrutando del momento, estirando la humillación como si fuera una obra de teatro. Expulsa una bocanada de humo que se disipa lentamente en el aire denso. «Mirad al gran agricultor», proclama, señalando a Mateo con el puro encendido. «Va a enseñarnos a todos cómo se cosecha el polvo y se aran los guijarros. Quizás deberíamos aprender de él, ¿no os parece? Quizás todos deberíamos vender nuestras tierras fértiles y comprar un secarral». El sarcasmo es tan afilado que podría cortar el aire. Varios hombres se ríen hasta que les faltan las fuerzas, secándose las lágrimas de los ojos. Uno de ellos, más joven y ansioso por ganarse el favor de don Ricardo, añade con voz chillona: «Dicen que le habla a las rocas para convencerlas de que den fruto». La plaza entera vuelve a estallar en una ola de mofa. Mateo se convierte en una figura casi mítica, el loco del pueblo, el protagonista de una fábula que todos se contarán esa noche en la cena,
para sentirse un poco más inteligentes, un poco más afortunados. No ven a un joven luchando, ven una caricatura. Es en ese momento cuando don Ricardo decide llevar la humillación un paso más allá. Se acerca a Mateo, rodeándolo como un depredador que juega con su presa. Su sombra corpulenta engulle por completo la figura delgada del muchacho. Lo observa de arriba abajo, deteniéndose en sus botas rotas, cubiertas de un polvo que parece haberse petrificado con el tiempo. Esas botas, dice con un asco mal disimulado, han caminado sobre más piedras que tierra. Dime, Mateo, ¿con qué piensas pagar el agua para regar ese cementerio? ¿Con las piedras que coseches? La pregunta queda suspendida en el aire, cargada de veneno. No espera una respuesta. El objetivo no es dialogar, es aniquilar. Es trazar una línea invisible pero infranqueable entre su mundo de abundancia y el mundo de carencias de Mateo. Es recordarle a él y a todos los que miran cuál es su lugar. El silencio que sigue es diferente. Ya no es de expectación, sino de pura crueldad. Los rostros de los espectadores se han endurecido. Sus sonrisas se han vuelto muecas afiladas. Disfrutan del poder de don Ricardo, de la aniquilación pública de un igual que se atrevió a soñar con algo que, según ellos, no le correspondía. Y sin embargo, Mateo no se quiebra. Lentamente, como si emergiera de un trance, levanta la cabeza. Por primera vez, sus ojos se encuentran con los de don Ricardo. No hay odio en su mirada, ni miedo, ni siquiera súplica. Hay algo más, algo que el cacique no puede descifrar y que lo incomoda profundamente. Es una serenidad antigua, una calma que no pertenece a un joven derrotado. Es la mirada de alguien que ve más allá de la plaza, más allá de las risas y del desprecio. Ve un horizonte que solo él conoce. Sin decir una palabra, Mateo reanuda su camino. Su paso es lento pero firme. Cada pisada, dejando una huella clara en el polvo. La multitud se abre a su paso, no por respeto, sino por una extraña mezcla de asombro y desconcierto. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no se enfada? No llora, no se defiende. Su silencio es más ruidoso que cualquier grito. Es un desafío incomprensible, un muro contra el que las burlas rebotan y caen al suelo, impotentes. Las risas se van apagando, una a una, dejando un rastro de incomodidad. Lo ves alejarse, su silueta recortada contra el sol poniente que tiñe el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Camina hacia el secarral, ese trozo de tierra maldita que es a la vez su condena y su única esperanza. Desde la distancia, parece un peregrino dirigiéndose a un santuario olvidado. La plaza queda atrás, sumida en un murmullo confuso. Don Ricardo sigue de pie, con el puro a medio consumir en la mano, sintiendo por primera vez una punzada de duda. Ha ganado la batalla pública, pero tiene la extraña sensación de haber perdido una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. El camino se vuelve más angosto y pedregoso a medida que Mateo se aleja del pueblo. El aire se enrarece, cargado del olor a tierra seca y a tomillo salvaje. A su alrededor, el paisaje es desolador. Campos abandonados, esqueletos de árboles retorcidos por la sed y el viento. Pero él no ve desolación, ve un lienzo en blanco. Ve la promesa silenciosa que duerme bajo cada piedra, la vida latente esperando la mano correcta, la fe inquebrantable que la despierte de su letargo. Llega a su parcela. Es exactamente como la describen en el pueblo, un mar de piedras grises y tierra agrietada que se extiende hasta donde alcanza la vista. Ni una brizna de hierba, ni un atisbo de verde. Cualquier otro hombre se daría la vuelta, aceptaría la derrota, se resignaría al veredicto del mundo. Pero Mateo no es cualquier otro hombre. Él es el hijo de su padre, el portador de una fe que roza la locura, una fe que le dice que hasta el desierto puede florecer si se riega con el sudor, y el espíritu correcto. Se arrodilla sobre la tierra dura. El sol de la tarde le quema la nuca, pero no parece sentirlo. Con una lentitud casi ceremonial, recorre con la palma de la mano la superficie áspera del suelo. Siente el calor acumulado durante todo el día. La vibración de un mundo dormido bajo sus dedos. Sus ojos escudriñan cada centímetro, buscando una señal, una grieta, una anomalía en la monotonía de la aridez. Es una conversación silenciosa entre un hombre y la tierra que todos han despreciado. El eco de las risas de la plaza todavía resuena en sus oídos, pero ya no le hiere.
se ha transformado en combustible, en la fuerza que tensa los músculos de sus brazos y endurece su determinación. Cada burla es una semilla que planta en su interior, una semilla de resiliencia que sabe que, tarde o temprano, dará su fruto. No trabaja por ellos, ni para demostrarles que están equivocados. Trabaja por la memoria de su padre, por la dignidad silenciosa que le enseñó a cultivar. Su mano se detiene. Sus dedos han encontrado algo. No es una piedra más lisa, ni una grieta más profunda. Es un cambio sutil en la textura, una resistencia diferente bajo la presión. Con cuidado, empieza a escarbar con los dedos, apartando la capa superficial de polvo y guijarros. La tierra debajo está ligeramente más oscura, casi imperceptiblemente más compacta. Es una señal minúscula, un susurro en medio de un grito de sequía, pero para él es suficiente. Es la prueba de que no está solo en su locura. Finalmente, llega al corazón de su herencia, el centro exacto de El Secarral. Allí donde la pendiente es más suave, se arrodilla de nuevo. El mundo ha desaparecido. Ya no hay pueblo, no hay burlas, no hay don Ricardo. Solo están él, la tierra y la promesa. Cierra los ojos por un instante y la imagen de su padre aparece nítida en su mente. Su rostro surcado de arrugas, pero sus ojos brillantes de una sabiduría tranquila. No luches contra la tierra, hijo, le oyes decir. Escúchala, ella te dirá lo que necesita. Mateo abre los ojos. La serenidad en su rostro es absoluta, casi mística. Se inclina y recoge una piedra del suelo. No es una piedra cualquiera, es afilada, con bordes cortantes, del color del hueso blanqueado por el sol. La sostiene en la palma de su mano, sintiendo su peso, su textura, su historia silenciosa de siglos bajo el sol y la lluvia. No la mira con desesperación, ni con resignación. La mira con una extraña y profunda determinación, como si en esa roca inerte viera el reflejo de su propio espíritu indomable. Aprieta el puño con fuerza. Los nudillos se le ponen blancos. La piedra se clava en su piel, pero él no siente dolor. Siente el principio de algo. Y en el silencio del crepúsculo, una pregunta flota en el aire. Una pregunta que nadie en el pueblo podría siquiera imaginar. ¿Qué secreto esconde un hombre que mira una piedra como si fuera una semilla? El sol se desangra sobre el horizonte, tiñendo las piedras de El Secarral de un color anaranjado, casi como brasas a punto de extinguirse. Aquí, en este reino de silencio y polvo, el estruendo de la plaza del pueblo parece un eco lejano de otro mundo, una pesadilla que se desvanece con la luz. Mateo no ha corrido para llegar hasta aquí, no ha huido. Ha caminado con la misma cadencia con la que su corazón late, un ritmo constante y sereno que nadie, ni siquiera don Ricardo, puede alterar. Se arrodilla, no con la resignación de un vencido, sino con la devoción de un creyente que llega a su templo. La tierra está caliente bajo sus palmas, un calor que no quema, sino que acoge. Es el calor de un cuerpo dormido, no muerto, y es en ese contacto, en esa comunión silenciosa, cuando la memoria lo arrastra hacia atrás, lejos de la aridez del presente, a una habitación pequeña y umbría, donde el único sol era el que se filtraba a través de las rendijas de una persiana de madera. Lo ves de nuevo al lado de una cama humilde, sosteniendo una mano que es un espejo de las suyas, un mapa de venas y callos, forjado por décadas de trabajo, la mano de su padre. El aire olía a hierbas medicinales y a la certeza del final, pero en los ojos de aquel hombre no había miedo, solo una paz profunda y una última lección por impartir, una lección que era también una herencia. Su padre, con un hilo de voz que era más aliento que sonido, le había pedido que abriera el viejo baúl de madera al pie de la cama. Dentro, entre ropas gastadas y herramientas que habían servido a 2 generaciones, había un sobre amarillento. No contenía dinero, ni joyas, ni nada de lo que el mundo considera valioso. Contenía la escritura de El Secarral. Mateo recordó la confusión en su propio rostro, la pregunta silenciosa: ¿por qué dejarle una condena, un símbolo de fracaso reconocido por todos? Su padre, adivinando su pensamiento, apretó su mano con una fuerza que desmentía su fragilidad. No te dejo una carga, hijo, te dejo un desafío. La voz de su padre resuena ahora en el silencio del campo, tan clara como si estuviera susurrándole al oído. Cualquiera puede cosechar en tierra fértil. Eso solo demuestra fortuna.
pero hacer florecer la piedra, eso, Mateo, demuestra carácter. El valor de un hombre no se mide por la tierra que hereda, sino por lo que es capaz de hacer florecer en ella. Prométeme que lo intentarás. Prométeme que escucharás a la tierra y no a los hombres. Y Mateo, con las lágrimas nublándole la vista, lo prometió. No fue una promesa de éxito, sino de esfuerzo, una promesa de fe. Esa promesa es el agua invisible que riega su alma. Es el escudo que lo protege de las piedras verbales que le lanzan en el pueblo. Cada vez que don Ricardo abre la boca para humillarlo, cada vez que una carcajada atraviesa la plaza, Mateo no oye desprecio, oye el eco de la voz de su padre, recordándole el verdadero propósito de su lucha. No se trata de cultivar hortalizas, se trata de cultivar la dignidad en un terreno donde todos los demás solo ven esterilidad. Se trata de honrar la única riqueza que su padre pudo dejarle, un espíritu inquebrantable. Los días se convierten en una rutina de sudor y silencio. Lo ves antes de que el sol despierte, cuando el aire todavía es frío y el cielo tiene un color violeta pálido. Camina kilómetros hasta un pozo casi seco, del que extrae cubo a cubo el agua que necesita. Cada viaje es una procesión solitaria, su espalda doblada bajo el peso de 2 cubos que se balancean, derramando gotas preciosas que el polvo absorbe al instante. Los pocos que lo ven, a esas horas sacuden la cabeza con una mezcla de lástima y desdén. El loco del agua, el que intenta llenar el mar con un dedal. Luego viene la tarea más ardua, la purga de la tierra. No hará, no puede. La reja del arado se rompería contra el esqueleto de roca que yace bajo la fina capa de polvo. Así que lo hace con las manos, una por una. Retira las piedras, las pequeñas, las medianas, las grandes que requieren de todo su esfuerzo para ser arrancadas del suelo, donde han dormido durante siglos. Las apila en los bordes de la parcela, construyendo lentamente un muro bajo, una frontera entre el caos que fue y el orden que será. Sus manos sangran, sus uñas se rompen, sus músculos gritan en protesta cada noche, pero cada mañana vuelve. La promesa lo sostiene, la repite como un mantra mientras sus dedos se aferran a una roca afilada. Escuchar a la tierra y no a los hombres, y mientras trabaja, empieza a notar cosas que nadie más ha visto. Descubre que no todas las piedras son iguales. Algunas son porosas y guardan la humedad del rocío matutino. Otras, al ser retiradas, revelan una tierra más oscura, casi negra, que huele a vida contenida. Aprende a leer el lenguaje de las grietas, a entender por dónde podría correr el agua si alguna vez la hubiera en abundancia. El secarral deja de ser su enemigo y se convierte en un acertijo que debe resolver. Una tarde, el sonido de un caballo al trote interrumpe su labor. No necesita levantar la vista para saber quién es. La arrogancia tiene una cadencia propia. Don Ricardo ha venido hasta su tierra no por casualidad, sino con la intención deliberada de llevar la humillación a su propio santuario. Viene acompañado de 2 de sus secuaces, hombres cuya lealtad se compra con vino y palmadas en la espalda. Se detienen a una distancia prudencial, como si temieran contagiarse de la locura de Mateo. Vaya, vaya, la voz de don Ricardo gotea sarcasmo. Así que aquí es donde el gran mago hace sus trucos. Dime, muchacho, ¿ya has convencido a alguna de estas rocas para que te dé una patata? Sus hombres ríen a carcajadas, una risa forzada y hueca que el viento se lleva con desprecio. Mateo no se detiene, sigue apartando una piedra, concentrado en su tarea como si ellos no existieran. Su indiferencia es un insulto mayor que cualquier respuesta, y eso enfurece a don Ricardo. El cacique desmonta de su caballo con un movimiento pesado. Se acerca a Mateo, sus botas de cuero impolutas levantando una pequeña nube de polvo que parece ofenderlas. Se para justo delante de él, bloqueando el sol, proyectando su sombra sobre el joven arrodillado. Te estoy hablando, insolente. ¿O es que el sol te ha secado también los oídos? El silencio de Mateo es una roca contra la que las palabras de don Ricardo se estrellan. Viendo que no obtiene la reacción que busca, el terrateniente saca una bolsa de cuero de su cinturón, la desata y deja caer un puñado de monedas al suelo, justo al lado de las manos ensangrentadas de Mateo. El tintineo metálico es una obscenidad en aquel silencio. Toma, para que compres algo de comer, o mejor aún,
para que te compres un poco de sentido común y abandones esta estupidez. Esta tierra está muerta, igual que tu padre, igual que tu futuro si sigues así. La mención de su padre es un golpe bajo, una puñalada cruel y calculada. Por un instante, un músculo se tensa en la mandíbula de Mateo. Sus manos, aferradas a una piedra, se aprietan hasta que los nudillos se vuelven blancos. Sientes la oleada de rabia que sube por su cuerpo, el impulso primario de levantarse y responder a la ofensa con violencia. Sería fácil, sería justo, pero entonces la promesa vuelve a él, no como un susurro, sino como un grito que ahoga todo lo demás. Escuchar a la tierra, no a los hombres. Lentamente, con un control que parece sobrehumano, Mateo relaja las manos. Ignora las monedas que brillan en el polvo como lágrimas de metal. Con una calma desconcertante, levanta la piedra que sostenía y la coloca con cuidado en el muro que está construyendo. Luego se vuelve hacia la siguiente. No ha dicho una palabra, no ha emitido un solo sonido. Simplemente ha seguido trabajando. Su silencio es una fortaleza inexpugnable. Don Ricardo se queda sin palabras. Esperaba lágrimas, súplicas, ira, cualquier cosa que le confirmara su poder, pero esta serenidad lo desarma, lo deja desnudo en su propia crueldad. Se siente ridículo, un rey gritando a una montaña. La humillación ha rebotado y le ha golpeado a él. Con un gruñido de frustración, se da la vuelta, monta en su caballo y se marcha al galope, seguido por sus hombres que ya no ríen. Dejan atrás solo una nube de polvo y el sonido de unas monedas siendo lentamente tragadas por la tierra. Mateo no las recoge. Son parte de la esterilidad que está erradicando. Cuando la tarde cae, trayendo consigo un alivio anaranjado, se permite un momento de descanso. Se sienta sobre el muro que ha construido con las entrañas de su herencia y bebe un sorbo de agua de su cantimplora. Sus ojos recorren la pequeña porción de tierra que ya ha limpiado. Es un oasis oscuro en medio de un desierto gris. Aún no hay nada verde, nada que anuncie una victoria, pero el suelo está listo, está abierto, está esperando. Los murmullos en el pueblo no cesan. La visita de don Ricardo a El Secarral se convierte en la comidilla de la cantina. Se exagera la historia, se adorna con detalles inventados. Dicen que Mateo ni siquiera pestañeó, que parecía estar en trance, hablando con los espíritus de las piedras. La leyenda del loco se afianza, pero ahora tiene un matiz diferente. Ya no es solo un tonto iluso, es un tonto obstinado, alguien cuya locura tiene una extraña y desconcertante dignidad. La gente empieza a preguntarse, en voz baja, ¿qué es lo que lo impulsa? ¿Por qué soporta tanto sin quebrarse? Una noche, mientras la luna llena baña el campo con una luz fantasmal, Mateo no duerme. Está de rodillas sobre la tierra limpia, abriendo pequeños surcos con sus dedos. Cada surco deposita una semilla, rescatada de las últimas cosechas de su padre, guardadas en un pequeño saco de tela como un tesoro. Son semillas viejas, resecas, pero él las trata con la delicadeza de quien maneja joyas. Las cubre con la tierra oscura y húmeda que ha encontrado bajo las rocas más grandes, una tierra que huele a promesa. Mientras trabaja bajo la luz plateada, una figura solitaria se acerca por el camino. Es una anciana del pueblo, una de las pocas que nunca se ha reído de él, cuyo silencio siempre ha estado más cerca de la compasión que del desprecio. Se detiene a una distancia respetuosa, su rostro arrugado lleno de una curiosidad genuina. Lo observa durante un largo rato antes de hablar, su voz tan quebradiza como una hoja seca. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué te castigas de esta manera? Hay otras tierras, otros lugares. Nadie te juzgaría si te fueras. Mateo se detiene. Levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de la anciana. En la penumbra, su rostro parece más viejo, tallado por el sol y la determinación. Podría explicarle lo de su padre, la promesa, la fe que lo mueve. Podría intentar que ella y quizás el mundo lo entendieran, pero sabe que las palabras son inútiles. La fe no se explica, se demuestra. El carácter no se describe, se vive. En lugar de responder, baja la mirada hacia uno de los surcos que acaba de cubrir. Con la punta de su dedo, aparta con infinita delicadeza un poco de tierra. Allí, apenas visible bajo la luz de la luna, hay algo. Un minúsculo punto verde, una vida tan frágil que un soplo de viento podría destruirla. Es el primer brote, el primero de todos, la primera sílaba de la respuesta de la tierra.
No dice nada. Simplemente mira ese pequeño milagro con una leve sonrisa dibujada en sus labios, una sonrisa que no es de triunfo, sino de confirmación. La anciana sigue su mirada, entorna los ojos para ver lo que él ve. No está segura de lo que es, pero percibe el cambio en el aire, la energía que emana de aquel joven arrodillado. Ve una certeza que no puede comprender. Se da la vuelta y se aleja en silencio, dejando a Mateo a solas con su secreto. La pregunta flota en el aire de la noche, más densa y pesada que nunca. ¿Por qué este joven no reacciona a las humillaciones? ¿Qué es lo que ve en esa tierra muerta que nadie más puede ver? El verano llegó como una bestia de aliento ardiente, secando la garganta de la tierra hasta dejarla agrietada y sedienta. Los campos que antes eran un tapiz de verdes y amarillos comenzaron a palidecer, a rendirse bajo el yugo de un sol que no conocía la piedad. La sequía, un rumor lejano al principio, se convirtió en una certeza que se sentaba a la mesa de cada familia del pueblo, un invitado no deseado que devoraba la esperanza. Y en medio de esta creciente desesperación, la figura de Mateo se transformó. Ya no era solo el loco que sembraba en piedras, se convirtió en una ofensa viviente, un recordatorio silencioso de una fe que, contra toda lógica, parecía no marchitarse. Su resistencia, sin embargo, no era pasividad, era una estrategia, una fortaleza mental construida sobre principios tan sólidos como las rocas que había arrancado de su tierra. El primer principio era el del silencio estratégico. Mateo había aprendido que responder a la burla era alimentarla, darle la importancia que anhelaba. Su silencio no era el de la sumisión, sino el de una montaña que no se inmuta ante el viento. Una tarde, mientras cruzaba la plaza con 2 cubos de agua, que eran ya un tesoro, don Ricardo, cuyo rostro se había vuelto un mapa de preocupación por sus propios campos agonizantes, le cerró el paso. Su voz sonó más áspera que de costumbre, teñida por el miedo que no se atrevía a confesar. ¿Todavía acarreando agua para tus guijarros, muchacho? ¿No te das cuenta de que hasta Dios ha abandonado esta tierra? La plaza entera contuvo la respiración, esperando la chispa que encendiera la pólvora. Pero Mateo simplemente se detuvo, lo miró a los ojos y no dijo nada. Dejó que las palabras de don Ricardo colgaran en el aire denso y caliente, hasta que se volvieron pesadas y ridículas, delatando la desesperación de quien las pronunciaba. El segundo principio era el control del marco. Nunca permitas que el agresor defina el campo de batalla. Don Ricardo, enfurecido por aquel silencio, dio un paso más. Te estoy hablando. ¿O es que además de loco eres sordo? En lugar de defenderse o justificarse, Mateo aplicó su tercera regla, la pregunta que desarma. Con una calma que era casi un insulto, inclinó ligeramente la cabeza y preguntó en voz baja pero audible para todos los que estaban cerca. ¿De verdad querías decirlo de esa manera? La pregunta fue como una piedra lanzada a un estanque. Desvió la atención de él y la centró en la intención de don Ricardo. Lo forzó a examinar su propia crueldad. El cacique balbuceó, sorprendido. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que eres un idiota. Pero la fuerza de su insulto ya se había diluido. La duda había sido plantada en la mente de los espectadores. Los días pasaban y la sequía apretaba su puño invisible. Los rostros en el pueblo se volvían más largos, las conversaciones en la cantina más sombrías, y las humillaciones hacia Mateo, lejos de cesar, se volvieron más frecuentes, más desesperadas, como si culparlo a él pudiera de alguna manera aplacar la ira de los cielos. Fue entonces cuando Mateo comenzó a aplicar su cuarto principio, la disciplina emocional. Entendió que su serenidad era el arma más poderosa que poseía, porque era lo único que sus enemigos no podían entender ni arrebatarle. Lo veías caminar entre ellos, un océano de calma en medio de una tormenta de ansiedad. No sonreía, pero tampoco fruncía el ceño. Su rostro era un lienzo en blanco, sobre el que los demás proyectaban sus propios miedos y frustraciones. Un mediodía, uno de los jornaleros de don Ricardo, ansioso por complacer a su patrón, intentó provocarlo frente a todos. Le tiró una piedra pequeña que rodó hasta sus pies. Mateo, toma una de tus cosechas. La risa que siguió fue débil, nerviosa. Mateo se detuvo, se agachó lentamente, recogió la piedra y la limpió del polvo con el pulgar. No la arrojó de vuelta, no gritó, simplemente la sostuvo en la palma de su mano por un momento,
observándola como si fuera un objeto de estudio. Luego, levantó la vista hacia el jornalero y, aplicando su quinto principio, la economía de la palabra, dijo una sola frase: «Gracias por tu ayuda», y siguió su camino, dejando al hombre con la boca abierta y un sentimiento de vergüenza que le quemaba las mejillas. La gente comenzó a sentir una extraña incomodidad. La injusticia, cuando es tan flagrante y la víctima la soporta con tal dignidad, deja de ser un espectáculo y se convierte en un espejo. Los que antes se reían ahora apartaban la mirada cuando Mateo pasaba. Las mujeres cuchicheaban en el mercado, no sobre su locura, sino sobre su extraña fortaleza. ¿De qué está hecho ese muchacho?, se preguntaban. Su resistencia silenciosa estaba agrietando los cimientos del orden social del pueblo, un orden basado en el poder del más ruidoso, del más rico. Mateo, sin levantar la voz, estaba demostrando que había otro tipo de poder. Don Ricardo lo sentía. Sentía cómo su autoridad se erosionaba con cada encuentro silencioso, con cada respuesta serena. La figura de Mateo se había convertido en una obsesión para él. Una noche, incapaz de dormir, montó en su caballo y cabalgó hasta los límites de El Secarral, esperando encontrarlo derrotado, quizás llorando bajo la luna. Pero lo que vio lo dejó helado. A la luz plateada, la parcela de Mateo no era un campo de piedras, era una mancha de un verde oscuro, casi imposible, un milagro desafiante en medio de un mundo que se moría de sed. Pequeñas plantas, fuertes y vigorosas, se erguían hacia el cielo, sus hojas cubiertas de rocío, como si lloraran lágrimas de vida. Aquella visión fue demasiado para él. El sexto principio de Mateo, la ambigüedad deliberada, había creado un misterio que la mente pragmática de don Ricardo no podía resolver. ¿Cómo era posible? ¿Acaso era brujería? ¿Había encontrado un manantial secreto? La falta de una explicación lógica lo consumía, lo volvía irracional, y lo que no entendía es que cada uno de sus ataques solo servía para fortalecer la estrategia de Mateo, una estrategia que se acercaba a su punto culminante. Pero lo que descubrirá sobre el séptimo principio es lo que lo cambia todo, porque no se trataba de defenderse, sino de atacar sin mover un solo músculo. Al día siguiente, don Ricardo, fuera de sí, reunió a un pequeño grupo de hombres y se presentó en el Secarral a plena luz del día. Esta vez no había sarcasmo en su voz, solo una rabia pura y descontrolada. «Ladrón», gritó señalando las plantas, «has estado robando el agua del pozo del pueblo. Por tu culpa nos estamos muriendo todos». La acusación era grave, una sentencia de muerte en tiempos de sequía. Los hombres que lo acompañaban empuñaron sus azadas, sus rostros endurecidos por la desesperación. Era el momento de la confrontación final, el momento en que la violencia parecía inevitable. Mateo estaba allí, de rodillas, cuidando de una de sus plantas. Se levantó lentamente, sin prisa, limpiándose la tierra de las manos en sus pantalones remendados. Miró a don Ricardo, luego a los hombres que lo flanqueaban, y finalmente a sus rostros llenos de una ira que no era suya, sino un eco de la de su patrón. Y entonces desplegó su séptimo principio, el más devastador de todos, el reflejo del vacío. No se defendió, no negó la acusación, simplemente los miró y dijo con una voz tranquila que cortó el aire: «Repítelo otra vez, pero esta vez dilo mirándome a los ojos y preguntándote si de verdad lo crees». Fue como si hubiera encendido una luz en una habitación oscura, revelando el verdadero rostro de lo que estaba sucediendo. Los hombres bajaron la mirada. En el fondo, sabían que era imposible que un solo joven con 2 cubos pudiera secar el pozo principal. Sabían que su ira estaba mal dirigida, que estaban siendo utilizados como peones en la obsesión de un hombre. Don Ricardo, sin embargo, aceptó el desafío. Se acercó hasta que sus rosturas casi se tocaban, su aliento oliendo a vino y a miedo. «Lo repito, eres un ladrón y un brujo». Mateo no retrocedió. Su mirada era firme, un espejo. «Interesante. Continúa», dijo, aplicando su octava regla, la invitación a la autoexposición. «Anima a tu enemigo a hablar, y él mismo tejerá la soga con la que se ahorcará». Y don Ricardo habló. Gritó sobre su propio esfuerzo, sobre sus tierras heredadas, sobre su derecho a la prosperidad, sobre la injusticia de que un don nadie como Mateo tuviera éxito
mientras él fracasaba. No se dio cuenta de que ya no estaba acusando a Mateo, se estaba confesando, estaba revelando su envidia, su miedo, su arrogancia, su profunda inseguridad ante todo el mundo. Cuando finalmente se quedó sin aliento, con el rostro congestionado y gotas de sudor perlando su frente, el silencio que cayó sobre el secarral fue diferente a todos los anteriores. Ya no era un silencio de expectación, sino de juicio. Los propios hombres de don Ricardo lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Habían venido a linchar a un ladrón y se habían encontrado escuchando la patética confesión de un tirano asustado. La humillación se había dado la vuelta de forma tan completa y brutal que era casi palpable. Don Ricardo lo comprendió en ese instante. Vio el reflejo de su propia fealdad en los ojos de todos los presentes. Vio su poder, construido sobre el miedo y la burla, desmoronarse como un castillo de arena. Fue derrotado no por un golpe ni por un grito, sino por la calma inquebrantable de un joven que se había negado a jugar su juego. Se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico, y por primera vez en su vida no supo qué decir. Su silencio era el de la derrota absoluta. Mateo observó cómo el cacique y sus hombres se retiraban, no con la arrogancia de antes, sino con la prisa avergonzada de quien ha sido descubierto en su desnudez. Sus espaldas encorvadas eran el testimonio de una victoria silenciosa. Se quedó solo en su campo, rodeado por el verde vibrante de sus plantas, el único sonido el zumbido de una abeja solitaria. El sol de la tarde caía sobre él, pero ya no quemaba, era una caricia cálida, una bendición. La resistencia había funcionado, el control se había establecido, pero mientras contemplaba su pequeño oasis, un pensamiento cruzó su mente, tan claro y nítido como el agua de un manantial. Había ganado la batalla psicológica, había honrado la promesa de escuchar a la tierra y no a los hombres. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. La tierra le había dado su fruto, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, porque en el fondo de un viejo baúl, junto a la escritura de El Secarral, su padre le había dejado algo más, un secreto guardado durante décadas, un documento que no solo explicaba el milagro de su cosecha, sino que tenía el poder de cambiar el destino de todo el pueblo y de poner a don Ricardo de rodillas de una forma que ni siquiera podía imaginar. Y Mateo estaba a punto de revelarlo. El aire se quedó quieto, denso y pesado, como si el propio cielo contuviera la respiración. El eco de la confesión de don Ricardo, una mezcla de rabia y envidia desnuda, se desvaneció lentamente, absorbido por la tierra sedienta y las hojas verdes del campo de Mateo. Nadie se movió. Los hombres que habían llegado con azadas en alto, listos para ejecutar una justicia sumaria, ahora parecían estatuas de sal, sus herramientas colgando de sus manos como apéndices inútiles. Sus rostros, antes máscaras de una ira prestada, eran ahora lienzos de confusión y una incipiente vergüenza. Habían venido a destruir a un demonio y se encontraron siendo testigos del patético desmoronamiento de su Dios. El silencio que siguió no fue un vacío, sino una presencia. Era un juez implacable, que pesaba cada alma en aquella parcela. Se podía oír el zumbido de una mosca solitaria, el susurro del viento seco entre las plantas de tomate, el latido acelerado del corazón de don Ricardo en su propio pecho. El silencio es más aterrador que 1000 justificaciones, porque deja que cada hombre se enfrente a la verdad que ha intentado acallar con ruido. Y en ese silencio, el poder cambió de manos. No con un estruendo, sino con la sutileza de una marea que se retira, dejando al descubierto la fealdad del lecho marino. Don Ricardo sintió el cambio. Lo sintió en la forma en que sus hombres evitaban su mirada, en la manera en que sus hombros se encorvaban, distanciándose de él, aislándolo en el centro de su propia vergüenza. Su poder, siempre dependiente de un coro de aduladores, se desvanecía en la ausencia de sus voces. Se giró hacia ellos, buscando una validación que ya no existía. Su voz, antes un trueno, era ahora un tembloroso hilo de desesperación. ¿Verdad que miente? Este campo es obra del diablo, no del sudor. Decida algo. Pero sus palabras rebotaron en el muro de silencio y cayeron a sus pies, muertas. Se había quedado solo, un rey desnudo en mitad de su corte. Mateo, por su parte, no disfrutó del momento. No había triunfo en su rostro, solo una calma profunda y antigua.
Quien controla la duda, controla la estancia, y él había sembrado la duda no con acusaciones, sino con su propia e inquebrantable serenidad. Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, se dio la vuelta y caminó hacia el borde de su campo. Se arrodilló junto al muro de piedras que había construido con sus propias manos ensangrentadas, la misma frontera que don Ricardo había ridiculizado tantas veces. Con una delicadeza infinita, apartó unas hojas y señaló la base de la pared. «No hay brujería», dijo, y su voz, tranquila y clara, pareció resonar en todo el valle. «Solo hay memoria. Mi padre me enseñó que la tierra habla, pero hay que saber escucharla. Estas piedras que tanto despreciabais no son una maldición, son una bendición. Durante la noche el frío del desierto condensa la poca humedad del aire sobre su superficie, el rocío, y por la mañana, cuando el sol calienta, esa agua no se evapora hacia el cielo, gotea hacia abajo, aquí a la sombra del muro, directamente a las raíces de mis plantas. No he robado el agua del pozo, he cosechado el agua del aire». Un murmullo recorrió la multitud. Era una explicación tan simple, tan lógica, tan arraigada en la sabiduría ancestral que a todos les pareció increíblemente obvia. Se sintieron estúpidos. Habían visto a Mateo construir aquel muro día tras día, piedra a piedra, y solo habían visto la locura de un tonto, no la genialidad de un sabio. La humillación que habían infligido durante meses se les devolvió de golpe, con el sabor amargo de su propia ignorancia. El milagro de El Secarral no era un acto de magia, era un acto de fe, inteligencia y un trabajo que ninguno de ellos habría estado dispuesto a hacer. Don Ricardo se tambaleó. Aquella explicación lógica era más devastadora que cualquier acusación. Destruía el último pilar de su argumento, dejándolo expuesto como un necio envidioso. «Mentiras. Eso no es suficiente para un campo así. Es imposible», gritó, pero su voz carecía de convicción. Era el aullido de un animal herido, negándose a aceptar la realidad de su derrota. Mateo se levantó y lo miró. Por primera vez, había una sombra de algo más que serenidad en sus ojos. Era la solemnidad de quien está a punto de desvelar un secreto guardado durante demasiado tiempo. «Tienes razón», dijo, y la admisión sorprendió a todos. «El rocío ayuda, pero no es suficiente. Hay algo más. La verdadera razón por la que esta tierra vive mientras las vuestras mueren». Se dirigió con paso pausado hacia una esquina de la parcela, donde una vieja caja de herramientas de madera descansaba a la sombra de una higuera solitaria. La abrió con un crujido que pareció un suspiro. Dentro, envuelto en un paño de lino, no había una herramienta, sino un cilindro de cuero sellado. Todos los ojos estaban fijos en aquel objeto. La tensión era tan densa que se podía masticar. Mateo rompió el sello de cera, que se desmoronó como sangre seca, y extrajo un pergamino enrollado, amarillento por el paso de las décadas. El papel era antiguo, frágil, y las palabras escritas en él, con una caligrafía elegante, parecían de otro tiempo. No era la escritura de propiedad de El Secarral, era algo mucho más poderoso. «Mi padre no solo me dejó esta tierra», continuó Mateo, su voz adquiriendo una gravedad que nadie le había oído jamás. «Me dejó su historia, y la historia de esta tierra está ligada a la vuestra de una forma que habéis olvidado». Desenrolló el pergamino y lo sostuvo en alto para que el sol del atardecer iluminara la tinta desvaída. «Este es un contrato firmado por tu abuelo, don Ricardo, un contrato de aguas». El rostro de don Ricardo pasó de la ira a la incredulidad. «¿Contrato de aguas? ¿De qué estupidez hablas? Esta tierra nunca ha tenido agua». «Y ahí es donde te equivocas», respondió Mateo. «Nunca ha tenido agua en la superficie, pero debajo de ella, muy profundo, corre el manantial de la Culebra, el acuífero que alimenta el pozo del pueblo y todos los pozos de tus tierras. Tu abuelo lo sabía, y sabía que el punto de acceso más directo, el corazón del manantial, no estaba en sus ricas fincas, sino aquí, justo debajo de estas piedras». El silencio se hizo absoluto, sepulcral. La revelación era tan inconcebible, tan sísmica, que los cerebros de los presentes luchaban por procesarla. Mateo bajó la vista al documento y leyó en voz alta, su voz proyectándose con una claridad implacable sobre el campo silencioso. Cláusula tercera.
A cambio de la venta de las tierras altas, el propietario de la parcela conocida como el Secarral y sus descendientes a perpetuidad ostentará derechos prioritarios y exclusivos sobre la explotación del manantial subterráneo que la cruza. En tiempos de sequía, el propietario de 1900, el Secarral tendrá la potestad de gestionar el caudal, pudiendo desviar el flujo para el riego de su propiedad, incluso si esto afecta al suministro de las parcelas colindantes. Cada palabra fue un martillazo en el ataúd de la arrogancia de don Ricardo. Su rostro se drenó de todo color, dejando una máscara de cera pálida. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Comprendió. Lo comprendió todo en un instante cegador. El verde del campo de Mateo no era un milagro del rocío. Era el resultado de un pozo profundo y estrecho, excavado en secreto durante meses, noche tras noche, que llegaba directamente a la vena principal del acuífero. Mateo no había robado el agua del pueblo, había reclamado el agua que, por derecho ancestral, siempre había sido suya. La sequía no había arruinado a don Ricardo, la sequía solo había revelado quién tenía el verdadero poder. El pergamino tembló ligeramente en la mano de Mateo, no por nerviosismo, sino por el peso de la historia que contenía. La humillación no disminuye a quien la recibe, dijo, mirando directamente a los ojos vacíos de don Ricardo. Solo revela la pequeñez de quien la inflige. Juzgaste mi valor por las piedras de mi campo, sin saber que bajo ellas corría el río que daba vida al tuyo. Don Ricardo cayó de rodillas. No fue un gesto teatral, fue un colapso. Sus piernas simplemente cedieron bajo el peso de su ruina. El hombre que había construido un imperio sobre la intimidación y el desprecio estaba ahora de rodillas en el polvo, a los pies del joven al que había llamado tonto. Sus hombros se sacudieron en un sollozo seco y ahogado, el sonido de un hombre que lo ha perdido todo, especialmente el respeto por sí mismo. Perdón, susurró, una palabra que nunca había pronunciado en su vida y que ahora sonaba extraña, rota. Los demás campesinos retrocedieron un paso, como si la revelación hubiera electrificado el aire. Miraban a Mateo de una forma completamente nueva. Ya no veían al loco del pueblo, veían a un hombre que había soportado el infierno con la paciencia de un santo, guardando un poder capaz de destruir a su enemigo en cualquier momento. Veían la encarnación de una justicia poética tan perfecta que daba miedo. Se sintieron cómplices de una ceguera colectiva, avergonzados de sus risas, de su desprecio, de su falta de fe. Mateo enrolló el pergamino lentamente y lo guardó de nuevo en su estuche de cuero. El sol se ponía a sus espaldas, creando una silueta que parecía más grande que la de un simple hombre. Se había convertido en un símbolo, el símbolo de que la verdadera riqueza no está en el bolsillo, sino en el corazón, de que el carácter, como el agua, siempre encuentra su camino, incluso a través de la roca más dura. Observó al hombre arrodillado y a la multitud silenciosa y avergonzada. Sostenía en sus manos el destino de todos ellos. Podía cerrar el flujo del agua y convertirlos en un desierto, devolviéndoles el desprecio con la misma moneda. Podía convertirse en el nuevo cacique, gobernando con el poder que acababa de revelar, o podía hacer algo completamente diferente. El poder de destruir y el poder de sanar descansaban ahora en la misma mano callosa. La pregunta que flotaba en el aire del crepúsculo era más importante que cualquier cosecha. ¿Cuál de los dos elegiría? El poder, cuando se revela, crea un silencio que es más denso que cualquier sonido. El aire en el secarral se había vuelto sólido, una pared invisible contra la que los corazones de todos los presentes latían con una fuerza desbocada. Mateo se erguía en el centro de aquel silencio, ya no como el tonto que sembraba en piedras, sino como la montaña misma, inamovible, antigua, dueña del río que dormía bajo sus pies. Su presencia ya no pedía permiso para existir, ahora definía el espacio, obligaba a cada hombre y a cada mujer a reevaluar su propio lugar en el universo. Ya no era el objetivo de las miradas, era el origen de la perspectiva. Don Ricardo, arrodillado en el polvo de su propia humillación, intentó levantar la vista. Sus ojos, que antes disparaban desprecio como si fueran balas, ahora eran dos pozos vacíos, suplicando una gota de clemencia. Quería hablar, explicar, justificar décadas de arrogancia como un malentendido, pero las palabras se negaban a nacer.
Porque aquel que se explica se somete, y él, que había sometido a tantos, ahora entendía el terror de la sumisión. El silencio de Mateo era un tribunal, y en ese tribunal, cualquier excusa era una confesión de culpa. El joven no lo miraba con odio ni con triunfo, lo observaba, y aquel que observa, reina. Lentamente, con la parsimonia de un rey que recorre sus dominios, Mateo caminó. No se dirigió a don Ricardo, lo rodeó como si fuera un obstáculo insignificante, una piedra más en el camino que él ya había aprendido a sortear. Se acercó a los hombres del pueblo, a aquellos que habían reído, que habían apostado, que lo habían señalado. No les dijo nada, simplemente los miró, uno por uno, y en su mirada no había juicio, sino un espejo. Cada hombre vio reflejada su propia pequeñez, su crueldad casual, su cobardía de rebaño, y antes de que él pudiera abrir la boca, ellos mismos se corrigieron, bajaron la cabeza, apartaron la vista, dieron un paso atrás, cediéndole un espacio que ya no era físico sino moral. El respeto no se pide, se impone con disciplina. Uno de los hombres, el mismo que le había arrojado una piedra días atrás, dio un paso al frente, temblando. Abrió la boca para pedir perdón, pero se detuvo. Comprendió que su perdón no valía nada, que la única penitencia posible era el cambio. En un gesto que nació de una vergüenza profunda y sincera, se arrodilló, recogió una de las piedras sueltas del campo y la colocó con cuidado en el muro que Mateo había construido. Fue un acto de reparación silencioso, un reconocimiento de que habían estado ciegos. Otro hombre lo imitó, y luego otro. En un silencio solemne, aquellos que habían venido a destruir se convirtieron en constructores, añadiendo sus piedras de arrepentimiento al muro de la sabiduría de Mateo. La promesa hecha en un lecho de muerte había sido cumplida, pero de una forma que ni el propio Mateo había anticipado. Su padre le había pedido que hiciera florecer el desierto, y él lo había hecho. Pero el verdadero desierto no era el secarral, era el corazón de aquellos hombres, y la cosecha más importante no eran las hortalizas que brotaban de la tierra, sino la dignidad que ahora florecía en el alma del pueblo. Había transformado la burla en respeto, la ignorancia en sabiduría, el odio en vergüenza. Había salvado a su comunidad no dándoles agua, sino enseñándoles el valor del carácter. Finalmente, Mateo se detuvo frente a don Ricardo, que seguía arrodillado, un hombre reducido a escombros. El cacique levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. «Por favor», susurró, la voz rota, «haré lo que sea, te daré mis tierras, mi dinero, todo». Mateo se agachó hasta que sus rostros quedaron a la misma altura. La mirada del joven era serena pero afilada como un diamante. «No quiero tus tierras», dijo en voz baja, una voz que solo el cacique pudo oír. «Quiero que las trabajes, quiero que sientas el sol en tu nuca, el dolor en tu espalda y el peso de cada piedra en tus manos. Quiero que aprendas a escuchar a la tierra, porque ella te enseñará la humildad que los hombres nunca pudimos enseñarte». Esa fue la verdadera sentencia, no la venganza, sino la redención a través del mismo camino que él había recorrido. Le negó a don Ricardo el alivio de un castigo rápido, condenándolo a la larga y ardua tarea de reconstruirse a sí mismo. Se levantó y lo dejó allí, solo con su nueva realidad. Don Ricardo no sería un ejemplo negativo eterno. Se convertiría con el tiempo en el símbolo viviente de la transformación, un recordatorio constante para el pueblo de que el carácter vale más que cualquier fortuna. Los meses se convirtieron en años. El secarral se mantuvo como un jardín exuberante, un testamento de fe y sabiduría. Pero su influencia se extendió más allá de sus muros de piedra. El pueblo aprendió a cosechar el agua del aire, a respetar los ciclos de la tierra, a valorar el esfuerzo por encima de la herencia. La plaza, antes un escenario de burlas, se convirtió en un lugar de consejo, donde los agricultores acudían a Mateo no como a un jefe, sino como a un guía, un hermano mayor que había caminado por el fuego y había salido ileso. Una tarde dorada, ves a Mateo sentado en el Nuntinsincum, mismo muro que construyó. El sol poniente baña el campo en una luz poética, haciendo que cada hoja verde brille como una esmeralda. A su lado, un niño, el nieto de uno de los hombres que más se había burlado de él,
Le muestra una semilla con curiosidad. Mateo no le habla de contratos de agua ni de humillaciones pasadas. Le habla del lenguaje de la tierra, de la paciencia, de la raíz, de la fe que se necesita para creer en lo que aún no se ve. Le está entregando la única herencia que de verdad importa. La cámara se aleja lentamente, mostrando el oasis verde en medio de la tierra ocre, la familia reunida no por lazos de sangre, sino por un respeto forjado en la adversidad. La lección se ha vuelto universal, grabada en el paisaje y en el alma de la gente. Nunca juzgues el valor de un hombre por la apariencia de su tierra, pues la verdadera cosecha, la que perdura, es la que crece invisible en el espíritu. Mientras el sol se oculta en el horizonte, una última verdad resuena, clara y poderosa. Un mantra para todos aquellos que alguna vez se han sentido pequeños, juzgados o manipulados. Una verdad que se convierte en un juramento silencioso. Hoy me niego a ser manipulado. El sol se desangra sobre el horizonte, tiñendo las piedras del secarral de un color anaranjado, casi como brasas a punto de extinguirse. Aquí, en este reino de silencio y polvo, el estruendo de la plaza del pueblo parece un eco lejano de otro mundo, una pesadilla que se desvanece con la luz. Mateo no ha corrido para llegar hasta aquí, no ha huido. Ha caminado con la misma cadencia con la que su corazón late, un ritmo constante y sereno que nadie, ni siquiera don Ricardo, puede alterar. Se arrodilla, no con la resignación de un vencido, sino con la devoción de un creyente que llega a su templo. La tierra está caliente bajo sus palmas, un calor que no quema, sino que acoge. Es el calor de un cuerpo dormido, no muerto. Y es en ese contacto, en esa comunión silenciosa, cuando la memoria lo arrastra hacia atrás, lejos de la aridez del presente, a una habitación pequeña y umbría, donde el único sol era el que se filtraba a través de las rendijas de una persiana de madera. Lo ves de nuevo al lado de una cama humilde, sosteniendo una mano que es un espejo de las suyas, un mapa de venas y callos forjado por décadas de trabajo. La mano de su padre. El aire olía a hierbas medicinales y a la certeza del final, pero en los ojos de aquel hombre no había miedo, solo una paz profunda y una última lección por impartir. Una lección que era también una herencia. Su padre, con un hilo de voz que era más aliento que sonido, le había pedido que abriera el viejo baúl de madera al pie de la cama. Dentro, entre ropas gastadas y herramientas que habían servido a 2 generaciones, había un sobre amarillento. No contenía dinero, ni joyas, ni nada de lo que el mundo considera valioso. Contenía la escritura de El Secarral. Mateo recordó la confusión en su propio rostro, la pregunta silenciosa. ¿Por qué dejarle una condena? Un símbolo de fracaso reconocido por todos. Su padre, adivinando su pensamiento, apretó su mano con una fuerza que desmentía su fragilidad. No te dejo una carga, hijo, te dejo un desafío. La voz de su padre resuena ahora en el silencio del campo, tan clara como si estuviera susurrándole al oído. Cualquiera puede cosechar en tierra fértil. Eso solo demuestra fortuna, pero hacer florecer la piedra, eso, Mateo, demuestra carácter. El valor de un hombre no se mide por la tierra que hereda, sino por lo que es capaz de hacer florecer en ella. Prométeme que lo intentarás, prométeme que escucharás a la tierra y no a los hombres. Y Mateo, con las lágrimas nublándole la vista, lo prometió. No fue una promesa de éxito, sino de esfuerzo, una promesa de fe. Esa promesa es el agua invisible que riega su alma, es el escudo que lo protege de las piedras verbales que le lanzan en el pueblo. Cada vez que don Ricardo abre la boca para humillarlo, cada vez que una carcajada atraviesa la plaza, Mateo no oye desprecio, oye el eco de la voz de su padre, recordándole el verdadero propósito de su lucha. No se trata de cultivar hortalizas, se trata de cultivar la dignidad en un terreno donde todos los demás solo ven esterilidad. Se trata de honrar la única riqueza que su padre pudo dejarle, un espíritu inquebrantable. Los días se convierten en una rutina de sudor y silencio. Lo ves antes de que el sol despierte, cuando el aire todavía es frío y el cielo tiene un color violeta pálido. Camina kilómetros hasta un pozo casi seco, del que extrae cubo a cubo el agua que necesita. Cada viaje es una procesión solitaria, su espalda doblada bajo el peso de 2 cubos que se balancean
derramando gotas preciosas que el polvo absorbe al instante. Los pocos que lo ven a esas horas sacuden la cabeza con una mezcla de lástima y desdén. El loco del agua, el que intenta llenar el mar con un dedal. Luego viene la tarea más ardua, la purga de la tierra. No hará, no puede. La reja del arado se rompería contra el esqueleto de roca que yace bajo la fina capa de polvo, así que lo hace con las manos. Una por una, retira las piedras, las pequeñas, las medianas, las grandes que requieren de todo su esfuerzo para ser arrancadas del suelo donde han dormido durante siglos. Las apila en los bordes de la parcela, construyendo lentamente un muro bajo, una frontera entre el caos que fue y el orden que será. Sus manos sangran, sus uñas se rompen, sus músculos gritan en protesta. Cada noche, pero cada mañana vuelve. La promesa lo sostiene. La repite como un mantra mientras sus dedos se aferran a una roca afilada. Escuchar a la tierra y no a los hombres. Y mientras trabaja, empieza a notar cosas que nadie más ha visto. Descubre que no todas las piedras son iguales. Algunas son porosas y guardan la humedad del rocío matutino. Otras, al ser retiradas, revelan una tierra más oscura, casi negra, que huele a vida contenida. Aprende a leer el lenguaje de las grietas, a entender por dónde podría correr el agua si alguna vez la hubiera en abundancia. El secarral deja de ser su enemigo y se convierte en un acertijo que debe resolver. Una tarde, el sonido de un caballo al trote interrumpe su labor. No necesita levantar la vista para saber quién es. La arrogancia tiene una cadencia propia. Don Ricardo ha venido hasta su tierra, no por casualidad, sino con la intención deliberada de llevar la humillación a su propio santuario. Viene acompañado de dos de sus secuaces, hombres cuya lealtad se compra con vino y palmadas en la espalda. Se detienen a una distancia prudencial, como si temieran contagiarse de la locura de Mateo. Vaya, vaya. La voz de don Ricardo gotea sarcasmo. Así que aquí es donde el gran mago hace sus trucos. Dime, muchacho, ¿ya has convencido a alguna de estas rocas para que te dé una patata? Sus hombres ríen a carcajadas, una risa forzada y hueca que el viento se lleva con desprecio. Mateo no se detiene. Sigue apartando una piedra, concentrado en su tarea como si ellos no existieran. Su indiferencia es un insulto mayor que cualquier respuesta, y eso enfurece a don Ricardo. El cacique desmonta de su caballo con un movimiento pesado. Se acerca a Mateo, sus botas de cuero impolutas, levantando una pequeña nube de polvo que parece ofenderlas. Se para justo delante de él, bloqueando el sol, proyectando su sombra sobre el joven arrodillado. «Te estoy hablando, insolente. ¿O es que el sol te ha secado también los oídos?» El silencio. De Mateo es una roca contra la que las palabras de don Ricardo se estrellan. Viendo que no obtiene la reacción que busca, el terrateniente saca una bolsa de cuero de su cinturón, la desata y deja caer un puñado de monedas al suelo, justo al lado de las manos ensangrentadas de Mateo. El tintineo metálico es una obscenidad en aquel silencio. Toma, para que compres algo de comer, o mejor aún, para que te compres un poco de sentido común y abandones esta estupidez. Esta tierra está muerta, igual que tu padre, igual que tu futuro si sigues así. La mención de su padre es un golpe bajo, una puñalada cruel y calculada. Por un instante, un músculo se tensa en la mandíbula de Mateo. Sus manos, aferradas a una piedra, se aprietan hasta que los nudillos se vuelven blancos. Sientes la oleada de rabia que sube por su cuerpo, el impulso primario de levantarse y responder a la ofensa con violencia. Sería fácil, sería justo, pero entonces la promesa vuelve a él, no como un susurro, sino como un grito que ahoga todo lo demás. Escuchar a la tierra, no a los hombres. Lentamente, con un control que parece sobrehumano, Mateo relaja las manos, ignora las monedas que brillan en el polvo como lágrimas de metal. Con una calma desconcertante, levanta la piedra que sostenía y la coloca con cuidado en el muro que está construyendo. Luego se vuelve hacia la siguiente. No ha dicho una palabra, no ha emitido un solo sonido. Simplemente ha seguido trabajando. Su silencio es una fortaleza inexpugnable. Don Ricardo se queda sin palabras. Esperaba lágrimas, súplicas, ira, cualquier cosa que le confirmara su poder. Pero esta serenidad lo desarma, lo deja desnudo en su propia crueldad. Se siente ridículo,
Un rey gritando a una montaña. La humillación ha rebotado y le ha golpeado a él. Con un gruñido de frustración, se da la vuelta, monta en su caballo y se marcha al galope, seguido por sus hombres, que ya no ríen. Dejan atrás solo una nube de polvo y el sonido de unas monedas siendo lentamente tragadas por la tierra. Mateo no las recoge. Son parte de la esterilidad que está erradicando. Cuando la tarde cae, trayendo consigo un alivio anaranjado, se permite un momento de descanso. Se sienta sobre el muro que ha construido con las entrañas de su herencia y bebe un sorbo de agua de su cantimplora. Sus ojos recorren la pequeña porción de tierra que ya ha limpiado. Es un oasis oscuro en medio de un desierto gris. Aún no hay nada verde, nada que anuncie una victoria, pero el suelo está listo, está abierto, está esperando. Los murmullos en el pueblo no cesan. La visita de don Ricardo a El Secarral se convierte en la comidilla de la cantina. Se exagera la historia, se adorna con detalles inventados. Dicen que Mateo ni siquiera pestañeó, que parecía estar en trance, hablando con los espíritus de las piedras. La leyenda del loco se afianza, pero ahora tiene un matiz diferente. Ya no es solo un tonto iluso, es un tonto obstinado, alguien cuya locura tiene una extraña y desconcertante dignidad. La gente empieza a preguntarse en voz baja qué es lo que lo impulsa, por qué soporta tanto sin quebrarse. Una noche, mientras la luna llena baña el campo con una luz fantasmal, Mateo no duerme. Está de rodillas sobre la tierra limpia, abriendo pequeños surcos con sus dedos. En cada surco deposita una semilla, rescatada de las últimas cosechas de su padre, guardadas en un pequeño saco de tela como un tesoro. Son semillas viejas, resecas, pero él las trata con la delicadeza de quien maneja joyas. Las cubre con la tierra oscura y húmeda que ha encontrado bajo las rocas más grandes, una tierra que huele a promesa. Mientras trabaja bajo la luz plateada, una figura solitaria se acerca por el camino. Es una anciana del pueblo, una de las pocas que nunca se ha reído de él, cuyo silencio siempre ha estado más cerca de la compasión que del desprecio. Se detiene a una distancia respetuosa, su rostro arrugado lleno de una curiosidad genuina. Lo observa durante un largo rato antes de hablar, su voz tan quebradiza como una hoja seca. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué te castigas de esta manera? Hay otras tierras, otros lugares. Nadie te juzgaría si te fueras. Mateo se detiene, levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de la anciana. En la penumbra, su rostro parece más viejo, tallado por el sol y la determinación. Podría explicarle lo de su padre, la promesa, la fe que lo mueve. Podría intentar que ella, y quizás el mundo, lo entendieran. Pero sabe que las palabras son inútiles. La fe no se explica, se demuestra. El carácter no se describe, se vive. En lugar de responder, baja la mirada hacia uno de los surcos que acaba de cubrir. Con la punta de su dedo, aparta con infinita delicadeza un poco de tierra. Allí, apenas visible bajo la luz de la luna, hay algo. Un minúsculo punto verde. Una vida tan frágil que un soplo de viento podría destruirla. Es el primer brote, el primero de todos, la primera sílaba de la respuesta de la tierra. No dice nada. Simplemente mira ese pequeño milagro con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Una sonrisa que no es de triunfo, sino de confirmación. La anciana sigue su mirada, entorna los ojos para ver lo que él ve. No está segura de lo que es, pero percibe el cambio en el aire, la energía que emana de aquel joven arrodillado. Ve una certeza que no puede comprender. Se da la vuelta y se aleja en silencio, dejando a Mateo a solas con su secreto. La pregunta flota en el aire de la noche, más densa y pesada que nunca. ¿Por qué este joven no reacciona a las humillaciones? ¿Qué es lo que ve en esa tierra muerta que nadie más puede ver? El verano llegó como una bestia de aliento ardiente, secando la garganta de la tierra hasta dejarla agrietada y sedienta. Los campos que antes eran un tapiz de verdes y amarillos comenzaron a palidecer, a rendirse bajo el yugo de un sol que no conocía la piedad. La sequía, un rumor lejano al principio, se convirtió en una certeza que se sentaba a la mesa de cada familia del pueblo, un invitado no deseado que devoraba la esperanza. Y en medio de esta creciente desesperación, la figura de Mateo se transformó. Ya no era solo el loco que sembraba en piedras,
se convirtió en una ofensa viviente, un recordatorio silencioso de una fe que, contra toda lógica, parecía no marchitarse. Su resistencia, sin embargo, no era pasividad, era una estrategia, una fortaleza mental construida sobre principios tan sólidos como las rocas que había arrancado de su tierra. Una tarde, mientras cruzaba la plaza con 2 cubos de agua que eran ya un tesoro, don Ricardo, cuyo rostro se había vuelto un mapa de preocupación por sus propios campos agonizantes, le cerró el paso. Su voz sonó más áspera que de costumbre, teñida por el miedo que no se atrevía a confesar. ¿Todavía acarreando agua para tus guijarros, muchacho? ¿No te das cuenta de que hasta Dios ha abandonado esta tierra? La plaza entera contuvo la respiración, esperando la chispa que encendiera la pólvora. Pero Mateo simplemente se detuvo, lo miró a los ojos y dejó que sus palabras colgaran en el aire denso y caliente hasta que se volvieron pesadas y ridículas, delatando la desesperación de quien las pronunciaba. Don Ricardo, enfurecido por aquel silencio que era como una pared, dio un paso más, invadiendo su espacio personal. «Te estoy hablando, ¿o es que además de loco eres sordo?» En lugar de defenderse o justificarse, Mateo aplicó una de sus reglas silenciosas. La dignidad no necesita gritar. Con una calma que era casi un insulto, inclinó ligeramente la cabeza y preguntó en voz baja, pero audible para todos los que estaban cerca: «Mi silencio respeta tu derecho a hablar. ¿Por qué tus palabras no respetan mi derecho a callar?» La pregunta fue como una piedra lanzada a un estanque. Desvió la atención de él y la centró en la agresividad de don Ricardo. Lo forzó a examinar su propia crueldad. El cacique balbuceó, sorprendido. ¿Qué dices? Digo que eres un idiota. Pero la fuerza de su insulto ya se había diluido. La duda había sido plantada en la mente de los espectadores. Los días pasaban y la sequía apretaba su puño invisible. Los rostros en el pueblo se volvían más largos, las conversaciones en la cantina más sombrías, y las humillaciones hacia Mateo, lejos de cesar, se volvieron más frecuentes, más desesperadas, como si culparlo a él pudiera de alguna manera aplacar la ira de los cielos. Fue entonces cuando Mateo demostró su control emocional. Entendió que su serenidad era el arma más poderosa que poseía, porque era lo único que sus enemigos no podían entender ni arrebatarle. Lo veías caminar entre ellos, un océano de calma en medio de una tormenta de ansiedad. No sonreía, pero tampoco fruncía el ceño. Su rostro era un lienzo en blanco sobre el que los demás proyectaban sus propios miedos y frustraciones. Un mediodía, uno de los jornaleros de don Ricardo, ansioso por complacer a su patrón, intentó provocarlo frente a todos. Le tiró una piedra pequeña que rodó hasta sus pies. Mateo, toma una de tus cosechas». La risa que siguió fue débil, nerviosa. Mateo se detuvo, se agachó lentamente, recogió la piedra y la limpió del polvo con el pulgar. No la arrojó de vuelta, no gritó. Simplemente la sostuvo en la palma de su mano por un momento, observándola como si fuera un objeto de estudio. Luego levantó la vista hacia el jornalero y, con una economía de palabras que era una lección en sí misma, dijo una sola frase: «Gracias por tu ayuda», y siguió su camino, dejando al hombre con la boca abierta y un sentimiento de vergüenza que le quemaba las mejillas. La gente comenzó a sentir una extraña incomodidad. La injusticia, cuando es tan flagrante y la víctima la soporta con tal dignidad, deja de ser un espectáculo y se convierte en un espejo. Los que antes se reían ahora apartaban la mirada cuando Mateo pasaba. Las mujeres cuchicheaban en el mercado, no sobre su locura, sino sobre su extraña fortaleza. ¿De qué está hecho ese muchacho?, se preguntaban. Su resistencia silenciosa estaba agrietando los cimientos del orden social del pueblo, un orden basado en el poder del más ruidoso, del más rico. Mateo, sin levantar la voz, estaba demostrando que había otro tipo de poder. Don Ricardo lo sentía. Sentía cómo su autoridad se erosionaba con cada encuentro silencioso, con cada respuesta serena. La figura de Mateo se había convertido en una obsesión para él. Una noche, incapaz de dormir, montó en su caballo y cabalgó hasta los límites de el secarral esperando encontrarlo derrotado, quizás llorando bajo la luna, pero lo que vio lo dejó helado. A la luz plateada, la parcela de Mateo no era un campo de piedras, era una mancha de un verde oscuro, casi imposible,
un milagro desafiante en medio de un mundo que se moría de sed. Pequeñas plantas, fuertes y vigorosas, se erguían hacia el cielo, sus hojas cubiertas de rocío, como si lloraran lágrimas de vida. Aquella visión fue demasiado para él. La ambigüedad deliberada de Mateo había creado un misterio que la mente pragmática de don Ricardo no podía resolver. ¿Cómo era posible? ¿Acaso era brujería? Había encontrado un manantial secreto. La falta de una explicación lógica lo consumía, lo volvía irracional, y lo que no entendía es que cada uno de sus ataques solo servía para fortalecer la estrategia de Mateo, una estrategia que se acercaba a su punto culminante. Al día siguiente, don Ricardo, fuera de sí, reunió a un pequeño grupo de hombres y se presentó en el secarral Inoise, plena luz del día. Esta vez no había sarcasmo en su voz, solo una rabia pura y descontrolada. «Ladrón», gritó, señalando las plantas. «Has estado robando el agua del pozo del pueblo. Por tu culpa nos estamos muriendo todos». La acusación era grave, una sentencia de muerte en tiempos de sequía. Los hombres que lo acompañaban empuñaron sus azadas, sus rostros endurecidos por la desesperación. Era el momento de la confrontación final, el momento en que la violencia parecía inevitable. Mateo estaba allí de rodillas cuidando de una de sus plantas. Se levantó lentamente, sin prisa, limpiándose la tierra de las manos en sus pantalones remendados. Miró a don Ricardo, luego a los hombres que lo flanqueaban y finalmente a sus rostros llenos de una ira que no era suya, sino un eco de la de su patrón. Y entonces desplegó su arma más devastadora, el reflejo del vacío. No se defendió, no negó la acusación, simplemente los miró y dijo, con una voz tranquila que cortó el aire, «Repítelo otra vez. Pero esta vez, dilo mirándome a los ojos y preguntándote si de verdad lo crees». Fue como si hubiera encendido una luz en una habitación oscura, revelando el verdadero rostro de lo que estaba sucediendo. Los hombres bajaron la mirada. En el fondo, sabían que era imposible que un solo joven con 2 cubos pudiera secar el pozo principal. Sabían que su ira estaba mal dirigida, que estaban siendo utilizados como peones en la obsesión de un hombre. Don Ricardo, sin embargo, aceptó el desafío. Se acercó hasta que sus rosturas casi se tocaban, su aliento oliendo a vino y a miedo. «Lo repito, eres un ladrón y un brujo». Mateo no retrocedió. Su mirada era firme, un tribunal silencioso. «Anima a tu enemigo a hablar, y él mismo tejerá la soga con la que se ahorcará». Y don Ricardo habló. Gritó sobre su propio esfuerzo, sobre sus tierras heredadas, sobre su derecho a la prosperidad, sobre la injusticia de que un don nadie como Mateo tuviera éxito mientras él fracasaba. No se dio cuenta de que ya no estaba acusando a Mateo, se estaba confesando. Estaba revelando su envidia, su miedo, su arrogancia, su profunda inseguridad ante todo el mundo. Cuando finalmente se quedó sin aliento, con el rostro congestionado y gotas de sudor perlando su frente, el silencio que cayó sobre el secarral fue diferente a todos los anteriores. Ya no era un silencio de expectación, sino de juicio. Los propios hombres de don Ricardo lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Habían venido a linchar a un ladrón y se habían encontrado escuchando la patética confesión de un tirano asustado. La humillación se había dado la vuelta de forma tan completa y brutal que era casi palpable. Don Ricardo lo comprendió en ese instante. Vio el reflejo de su propia fealdad en los ojos de todos los presentes. Vio su poder, construido sobre el miedo y la burla, desmoronarse como un castillo de arena. Fue derrotado no por un golpe, ni por un grito, sino por la calma inquebrantable de un joven que se había negado a jugar su juego. Se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico y por primera vez en su vida no supo qué decir. Su silencio era el de la derrota absoluta. Mateo observó cómo el cacique y sus hombres se retiraban, no con la arrogancia de antes, sino con la prisa avergonzada de quien ha sido descubierto en su desnudez. Sus espaldas encorvadas eran el testimonio de una victoria silenciosa. Se quedó solo en su campo, rodeado por el verde vibrante de sus plantas. El único sonido, el zumbido de una abeja solitaria. El sol de la tarde caía sobre él, pero ya no quemaba. Era una caricia cálida, una bendición. La resistencia había funcionado. El control se había establecido.
Pero mientras contemplaba su pequeño oasis, un pensamiento cruzó su mente, tan claro y nítido como el agua de un manantial. Había ganado la batalla psicológica, había honrado la promesa de escuchar a la tierra y no a los hombres. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. La tierra le había dado su fruto, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, porque en el fondo de un viejo baúl, junto a la escritura de El Secarral, su padre le había dejado algo más, un secreto guardado durante décadas, un documento que no solo explicaba el milagro de su cosecha, sino que tenía el poder de cambiar el destino de todo el pueblo y de poner a don Ricardo de rodillas de una forma que ni siquiera podía imaginar. Y Mateo estaba a punto de revelarlo. El aire se quedó quieto, denso y pesado, como si el propio cielo contuviera la respiración. El eco de la confesión de don Ricardo, una mezcla de rabia y envidia desnuda, se desvaneció lentamente, absorbido por la tierra sedienta y las hojas verdes del campo de Mateo. Nadie se movió. Los hombres que habían llegado con azadas en alto, listos para ejecutar una justicia sumaria, ahora parecían estatuas de sal, sus herramientas colgando de sus manos como apéndices inútiles. Sus rostros, antes máscaras de una ira prestada, eran ahora lienzos de confusión y una incipiente vergüenza.